Bienvenidos a Ángulo Mundial. Hoy vamos a analizar a fondo un evento táctico sin precedentes que acaba de sacudir el tablero geopolítico en Medio Oriente, específicamente un ataque devastador contra las Fuerzas Armadas israelíes. Hablamos de un revés estratégico monumental para las Fuerzas de Defensa de Israel, reportado esta misma mañana, un incidente que, según las cifras operativas que manejamos, ha dejado un saldo de 364 soldados fuera de combate. Contamos con evidencia visual de la operación, material gráfico crítico que desglosaremos desde una perspectiva estrictamente técnico-militar para entender esta disrupción. Esta cifra de 364 bajas es un dato que la censura militar israelí apenas ha logrado contener, producto de una ofensiva sistemática que ya es de dominio público en las redes de inteligencia abierta y múltiples canales independientes. Resulta fascinante, desde el análisis geopolítico, observar cómo la prensa libanesa y los expertos turcos llevaban días advirtiendo sobre esta escalada, mientras que el aparato mediático occidental apenas hoy se ve obligado a confirmar el desastre táctico. La magnitud de las bajas adquiere un carácter oficial inevitable, y a pesar de los esfuerzos del alto mando por mitigar el impacto, en los círculos de inteligencia ya se cataloga como un auténtico descalabro en el terreno. El establishment intenta enmarcarlo burocráticamente como incidentes aislados, pero seamos analíticos. Si consolidamos 364 bajas en un solo vector geográfico durante una misma jornada, la narrativa del caso aislado colapsa. Lo que presenciamos es un patrón táctico sofisticado, un método de asimetría y, francamente, una humillación estratégica de proporciones históricas. Profundicemos en la cronología real de los hechos, ya que las filtraciones provenientes de la inteligencia libanesa y del eje de la resistencia estructuran hoy un escenario operativo que ningún comunicado de prensa occidental está dispuesto a aceptar públicamente. Si analizamos las imágenes de la operación, notamos una precisión de impacto que reconfigura todo lo que sabíamos sobre guerra moderna. Existe material adicional, de naturaleza gráfica extrema y alta clasificación, que documenta el instante exacto en que los vehículos no tripulados neutralizan agrupaciones enteras de infantería. En fragmentos específicos que audita nuestra red, se observa el desconcierto total de las tropas. La incapacidad de reacción es absoluta milisegundos antes de que formaciones completas sean desintegradas por la detonación táctica. Es una realidad de combate abrumadora. Centrémonos en el análisis de la posición avanzada PAT, la cual ha sido objeto de un asedio sistemático y calculado durante las horas recientes. El eje de la operación se condensó en una ventana crítica de apenas 60 minutos, un lapso de letalidad que los elementos israelíes sobrevivientes jamás podrán borrar de su memoria operativa. La cronología, corroborada por plataformas libanesas, indica que la ofensiva inició cerca de las 16 horas, cuando un dron de asalto se infiltró burlando por completo la extensa red de alarmas de guerra electrónica de Israel, perfilándose hacia una columna blindada en maniobra de avance. Este fallo catastrófico en la detección temprana es el punto de inflexión técnico indispensable para comprender la anatomía del colapso posterior. Estamos ante la implementación de vehículos aéreos no tripulados que operan con emisión cero de radiofrecuencia. Esta innovación es la nueva pesadilla logística de Israel, ya que inutiliza su capacidad tradicional para interceptar misiles balísticos o cohetes mediante sistemas de triangulación estandarizados. El vector de ataque permanece indetectable hasta la detonación cinética, marcando una brecha de vulnerabilidad inmensa comparado con el rastreo de drones comerciales regulares. Su invisibilidad electromagnética radica en una arquitectura de polímeros de plástico y, fundamentalmente, en que prescinden de telemetría inalámbrica. El control se ejecuta mediante un carrete de fibra óptica que alcanza hasta 15 kilómetros de radio de acción. Al no depender de ondas de radio, anulan completamente cualquier plataforma de interferencia electrónica del enemigo. La intercepción mediante las robustas contramedidas convencionales de Israel resulta estéril. Estos dispositivos operan en silencio radial, guiados en tiempo real por el enlace de fibra. Su perfil acústico es ínfimo y su altitud de vuelo es a ras del terreno táctico. La adquisición visual ocurre cuando la amenaza es ya inminente y la neutralización es matemáticamente imposible. El ataque inaugural impactó un transporte blindado de personal. Aunque los niveles de ocupación de ese blindado son información restringida, los modelos de daño sugieren que la supervivencia de sus operadores fue nula. Los partes de guerra indican una tasa de destrucción masiva, desintegrando la integridad estructural de la columna logística inicial en fracciones de segundo. La parálisis cognitiva se apoderó de las tropas. Al no poder mapear el origen del primer asalto, quedaron estratégicamente ciegos ante la siguiente embestida.
Exactamente a las 16:15 horas, un segundo dron de la Resistencia ingresó al teatro de operaciones de forma furtiva. En esta fase, la doctrina de ataque cambió para neutralizar dos plataformas móviles de comunicaciones militares del ejército israelí, registrando impactos directos y críticos en ambas. El consenso de inteligencia regional, particularmente de fuentes turcas y libanesas, subraya que los nodos de mando sufrieron incendios catastróficos, comprometiendo fatalmente a la tripulación especializada de su interior. Como consecuencia lógica, la arquitectura de comunicaciones del sector colapsó. Para cualquier analista militar, esto es un jaque mate de manual. Destruir la capacidad de transmisión elimina la coordinación de respuesta, bloquea la solicitud de apoyo aéreo cercano y paraliza las evacuaciones. La Resistencia calculó este estrangulamiento táctico con total precisión. El asalto contra estos centros neurálgicos de Israel fue un imperativo estratégico, garantizando que el verdadero despliegue de fuerza asimétrica se ejecutara sobre un enemigo completamente aislado de sus redes de mando central. No presenciamos la fricción habitual de la guerra. Observamos una secuencia algorítmica diseñada quirúrgicamente para someter a la vanguardia israelí a un aislamiento existencial. Privados de todo soporte, los minutos subsiguientes derivaron en una atrición unilateral brutal. Para las 16:30, la confirmación de la tercera oleada en el cuadrante libanés, específicamente en la zona de Abad, certificó que la intentona de incursión israelí había caído en una emboscada de saturación perfecta. El enjambre continuó con sincronización implacable. A las 16:45, la cuarta fase del operativo fijó como blanco un carro de combate principal Merkava. El Merkava, históricamente proyectado como el pináculo del orgullo industrial militar israelí y su pilar contra misiles antitanque, hoy evidencia su inoperancia frente a esta topología de asalto no convencional. La matriz de fuego adversaria ha evolucionado. Han abandonado el uso exclusivo de munición guiada balística en favor del despliegue masivo de municiones merodeadoras por fibra óptica. La doctrina defensiva de las FDI no anticipó esta vulnerabilidad estructural. Su sofisticado inventario tecnológico es estadísticamente inoperante ante esta asimetría. Es remarcable que en esta confrontación no se requirió la exposición de infantería de la Resistencia en combate cercano. La letalidad se gestionó mediante operadores provistos de visores tácticos inmersivos a kilómetros de distancia. El factor crítico recae en el conocimiento exhaustivo de la geometría del blindaje. Las trayectorias de los drones explotan ángulos cenitales, de flanco o retaguardia, impactando exactamente donde la coraza defensiva del Merkava presenta su mayor debilidad cinética. La deflagración consecuente es interna y catastrófica, convirtiendo al blindado más avanzado de la región en una cámara térmica letal de la cual sus operadores son incapaces de escapar. La quinta fase de la operación consolidó la debacle estratégica. Habiendo desarticulado sus comunicaciones y neutralizado su soporte pesado Merkava, el reloj marcó las 17:00 como el cenit de la emboscada. El objetivo neutralizado en esta ola fue el sistema inhibidor de guerra electrónica antidrón, una plataforma que resultó tecnológicamente estéril, ya que su programación está limitada a bloquear frecuencias inalámbricas de tipo FPV clásico. Reitero el concepto clave del análisis táctico. La telemetría guiada por fibra óptica blinda estos equipos de cualquier disrupción en un rango operativo comprobado de hasta 15 kilómetros. Nos referimos al cacareado sistema Drone Dome, o domo de drones, una herramienta de contramedida ampliamente publicitada por Israel, una nomenclatura que rinde dividendos en relaciones públicas, pero que en el campo de batalla, al igual que las carencias evidenciadas por la cúpula de hierro, expone una ineficacia operativa inaceptable. Desde un ángulo netamente estratégico, presenciamos la ironía táctica definitiva. El multimillonario paraguas defensivo antidrones de Israel fue destruido cinéticamente por un dron económico. La paradoja habla por sí sola. Esta es la cruda realidad que domina el escenario en Medio Oriente. Si evaluáramos una anomalía estadística, el aparato mediático de Tel Aviv la catalogaría como un daño colateral rutinario, pero la consistencia de los datos indica un colapso mayor. Analizamos una emboscada maestra integrada en una campaña de atrición continua, una ofensiva persistente que lleva meses acorralando y desgastando las fuerzas expedicionarias convencionales. La densidad de la pérdida de tropas y los indicadores de desgaste operativo en ese frente son de una elocuencia matemática innegable. Desde ángulo mundial, hemos asumido la responsabilidad de auditar y desglosar esta realidad de combate con un enfoque implacable y analítico. Proveemos un escrutinio detallado de estas dinámicas de desgaste que el periodismo corporativo
objetivo, atado a sus propios intereses, prefiere excluir sistemáticamente. Si intentan rastrear estas métricas en las grandes cadenas atlantistas, se encontrarán con un muro de silencio. El porqué de esta censura es evidente. Las motivaciones de ocultamiento son de alto nivel geopolítico, pero la tasa de neutralización de tropas es demasiado brutal y evidente como para ser negada indefinidamente. Los datos están codificados en los reportes de inteligencia independientes y fuentes estadísticas periféricas, material que jamás será replicado por la televisión abierta convencional, pero que analizamos con máxima rigurosidad aquí, en Ángulo Mundial. Precisamente por esta primicia informativa y profundidad, su suscripción a nuestra red de Ángulo Mundial es fundamental para anticipar lo que el establishment mediático censura. Si revisamos el macroescenario desde el intento de cese al fuego en Líbano, el pasado 13 de abril, el sector norte ha absorbido una sangría operativa de entre 363 y 364 efectivos militares neutralizados, consagrándolo como la falla tectónica más vulnerable de su defensa. La cifra de 364 elementos es la métrica de inteligencia consolidada, manejada por los medios y análisis estratégicos libaneses. En términos doctrinales, promediamos una atrición insostenible de más de 10 elementos por ciclo de 24 horas. El hermetismo israelí bloquea la ratio exacta entre KIA, muertos en combate, y heridos críticos, pero el efecto macroestratégico es idéntico, una supresión neta de fuerza de combate. Al expandir el marco temporal hacia principios de marzo, la pendiente de desgaste adquiere dimensiones alarmantes para cualquier comando central. Modelamos estimaciones que, de acuerdo a la inteligencia regional, rozan las 780 bajas operativas. En términos funcionales, la anulación práctica de la capacidad de maniobra de 800 soldados de la CFDI. Neutralizar un batallón completo en una ventana de 8 semanas, sin siquiera haber escalado a una doctrina de choque simétrico o guerra campal oficial, es un desastre logístico. A pesar de la contención frente a una invasión terrestre plena, Tel Aviv ha reaccionado con bombardeos masivos ineficaces frente a enjambres asimétricos no tripulados. Históricamente, el análisis crítico global señala la propensión del Estado israelí a emplear tácticas de castigo asimétrico contra infraestructura civil, impactando demografías urbanas. Sus protocolos operativos en escenarios asimétricos exhiben una capacidad probada de letalidad, gestionando altas cuotas de daños colaterales contra poblaciones no combatientes. El déficit operativo se hace patente, sin embargo, al enfrentar actores paraestatales hipertecnificados. Tras la erosión de su margen de disuasión frente a Irán, el Líbano emerge como el gran laberinto estratégico, del cual no logran descifrar una salida militar viable. La causa basal de esta inestabilidad es un microvehículo furtivo y silente, que evade la detección por radar, operando en vuelo rasante sobre posiciones blindadas, otrora consideradas bastiones impenetrables. La magnitud de la crisis tecnológica ha forzado a los conglomerados informativos israelíes a filtrar reconocimientos de vulnerabilidad, asumiendo indirectamente el quiebre de su doctrina defensiva. Como escudriñamos en entregas previas, incluso instituciones como CNN han catalogado la disrupción de estos drones como la debilidad máxima del esquema táctico de Tel Aviv. Representa un escenario de parálisis analítica, un desconcierto generalizado en los cuarteles generales, al carecer del manual operativo para mitigar enjambres asimétricos. El paraguas multicapa israelí estaba calibrado para lidiar con amenazas regulares, misiles de crucero iraníes o la tradicional cohetería balística de saturación de sus adversarios. Esa arquitectura de vectores de asalto era una variable estadísticamente modelada. Incluso conocían los perfiles de vuelo de las plataformas kamikazes estilo Shahed. Pero la integración de estos vehículos de ataque invisibles, verdaderos fantasmas en el espectro de guerra electrónica, ha representado una zona ciega catastrófica. Cuando logran contacto visual, la intercepción es estadísticamente imposible. Este cambio de paradigma indica que el eje de la resistencia retiene su vasto arsenal balístico de reserva, optando inteligentemente por un despliegue de fuerza económica altamente rentable y destructivo. Resulta profundamente revelador que analistas ligados al núcleo duro del oficialismo militar en el Canal 14 israelí confesaran públicamente que su infraestructura de Estado Mayor se encuentra en una fase de acorralamiento táctico severo. Utilizaron el concepto técnico de estar inmersos en un círculo tecnológico de parálisis. Es imperativo de construir esta dinámica. Se refiere a una espiral de obsolescencia. Mientras la mastodóntica burocracia militar israelí despliega una contramedida costosa para una amenaza del pasado,
El adversario asimétrico ya ha iterado múltiples veces, desarrollando innovaciones que devalúan instantáneamente ese nuevo blindaje recién implementado. La conclusión analítica es que el bloque de resistencia regional avanza en la asimilación tecnológica mucho más rápido que la estructura convencional occidental e israelí, utilizando ingeniería adaptativa y de bajísimo costo. Estamos frente al colapso de la hegemonía por costo-beneficio. Tecnologías austeras pero ultra efectivas están superando a las plataformas sobrediseñadas y financieramente insostenibles que caracterizan la doctrina militar tutelada por los Estados Unidos. A diferencia de los costosos programas armamentísticos que ostentan etiquetas rimbombantes como domo de drones, el bloque antagonista prescinde del marketing militar, enfocándose en un diseño brutalista, masivo, anónimo y letalmente económico. Existe una altísima correlación entre estos componentes tácticos y las macrocadenas de suministro tecnológico del gigante asiático. Eficiencia logística y producción masiva redefiniendo las reglas de la guerra. Esta transición operativa es un tema crítico que hemos auditado en el canal. La carrera armamentista ha mutado hacia un desgaste de innovación continua, donde la lentitud burocrática se paga con territorio. La ortodoxia militar israelí sufre de un desfase reactivo. Se observa un vacío en su capacidad de desarrollo endógeno de vectores hipersónicos frente al avance vertiginoso de la balística oriental. La miopía de sus agencias de inteligencia respecto al despliegue de la telemetría por fibra óptica en la frontera libanesa evidencia un fracaso sistémico en la anticipación de amenazas. El asunto medular es que estas plataformas ópticamente guiadas no representan una modificación incremental o de bajo nivel sobre armamento de generaciones pasadas. No observamos un mero retoque de hardware o una actualización de firmware en modelos comerciales. Representa una verdadera revolución en asuntos militares, RMA, un salto cualitativo asimétrico que ha invalidado, de un solo golpe, toda la inversión multimillonaria de defensa aérea de la frontera norte de Israel. Existe un factor doctrinal vergonzoso, filtrado exclusivamente a través de los medios hebreos y bloqueado en los comunicados corporativos, que resulta en una degradación humillante para una presunta superpotencia bélica. Las unidades mecanizadas y destacamentos de primera línea han retrocedido a niveles de supervivencia arcaicos, implementando rudimentarias mallas de pesca como barrera cinemática frente al enjambre tecnológico. Sí, redes de captura comercial, en lugar de sus sistemas láser interceptores o las publicadas plataformas de energía dirigida que tanto alardean en exhibiciones internacionales. Coberturas de nylon pesquero tendidas sobre posiciones estratégicas de infantería, en un intento desesperado por predetonar la carga útil del dron y desviar la metralla. Una resignación táctica donde se asume perder extremidades como el precio necesario para preservar signos vitales. Analicen la asimetría geopolítica de esto. Es el certificado de defunción de la superioridad tecnológica en el terreno. Mientras la resistencia controla municiones guiadas por polímeros y óptica de bajo costo, la infantería oponente debe recurrir a herramientas artesanales. Cuando el ejército promocionado como el más avanzado de Medio Oriente debe aplicar recursos de las flotas pesqueras para salvaguardar sus activos, se corrobora una fractura sistémica insalvable en su planeación táctica. Para ser estrictamente rigurosos con nuestra audiencia analítica, hago una corrección terminológica si por la inmediatez de la transmisión mencioné fibra de vidrio en lugar del compuesto correcto, fibra óptica. Ajustamos el enfoque, producto del dinamismo de la inteligencia en tiempo real, pero el principio estratégico se sostiene y es inapelable. Las agencias de I+D de Israel, protegidas por una intensa censura, siguen naufragando en su intento por desarrollar una solución algorítmica o física para bloquear estas conexiones cerradas de fibra. La verdadera crisis estratégica para Israel no radica exclusivamente en el arsenal libanés actual, sino en su propia incapacidad patológica de innovación en tiempo de guerra. Para el momento en que Tel Aviv diseña un contrapeso, el Consorcio de Resistencia de Medio Oriente ya habrá desplegado la siguiente generación de sistemas austeros y letales. Armamento de plástico descartable, exento del gigantismo burocrático y de las astronómicas etiquetas de precio que definen a las corporaciones de defensa atlantistas. Esta microtecnología ha sentenciado a la obsolescencia los pilares del intervencionismo clásico, los inasequibles cazas furtivos F-35 o los grupos navales de portaaviones, y sumando al debate técnico, validamos los aportes de nuestra audiencia especializada sobre la base del silicio y el vidrio integrados en la arquitectura de esta fibra táctica. Para asentar el modelo en nuestra inteligencia colectiva, desterremos la idea de que esto es una simple optimización de la doctrina Shahed o de los FPV inalámbricos clásicos. Es una disrupción monumental, un vehículo compacto y de costo ínfimo
que ha subordinado la infraestructura militar de una superpotencia, respaldada por Occidente. Las métricas de diseño apuntan sin ambigüedad hacia una triangulación tecnológica con Oriente. El Líbano absorbe innovación asimétrica, catalizada indudablemente por el potencial de manufactura y logística de escala del bloque asiático-euroasiático. Polos como China y Rusia rediseñan las reglas del juego asimétrico. El corolario fundamental es que el ecosistema cúpula de hierro, comercializado como el cénit inquebrantable de la protección espacial global, se ha revelado como un sistema vulnerable y frágil. Provocar 364 bajas críticas en una jornada ofensiva, pulverizando nodos de mando e incluso baterías antimisiles de la cúpula mediante plataformas unitarias que penetraron su espacio sin fricción alguna, es un colapso táctico devastador. Las fuerzas regulares evacuaron en desbandada sus posiciones tecnificadas al perder el control situacional, dejando que su propio blindaje pereciera bajo el fuego cruzado y las esquirlas asimétricas. En ángulo mundial, hemos documentado minuciosamente este punto de no retorno en la guerra de nueva generación. Planteamos la variable crítica que los think tanks conservadores bloquean de sus análisis para sostener la falacia de la superioridad invencible. ¿Bajo qué cálculo estratégico? Un bloque irregular, estrangulado por regímenes sancionatorios y con un presupuesto militar microscópico, logra imponer un desgaste existencial contra una fuerza armada hiperfinanciada y equipada con tecnología militar reservada, llevándolos a una parálisis defensiva absoluta. El axioma de este nuevo paradigma responde a la economía del fuego. El empleo de un misil balístico multimillonario se vuelve absurdo frente a la rentabilidad quirúrgica de un vehículo polimérico de $500,000. La radiografía del campo de batalla es irrefutable. Negación de firma electromagnética combinada con letalidad de trayectoria milimétrica e ininterferible. La agudeza de la óptica de los operadores permite seleccionar puntos de falla críticos estructurales, infiltrando las rejillas de extracción de los tanques pesados o los transmisores vitales en los complejos de mando. Una microinfiltración autónoma y explosiva, capaz de paralizar teatros de operaciones enteros. Instituciones militares hegemónicas como la israelí, codificadas genéticamente para operar desde el privilegio de la superioridad aérea ininterrumpida, y las plataformas logísticas colosales, muestran severos síntomas de colapso cognitivo y táctico ante esta amenaza invisible. Resulta sintomático de esta reversión ver a brigadas de alta tecnología confinadas al mimetismo y la ocultación bajo la cobertura forestal, admitiendo su extrema vulnerabilidad cenital en cada avance. Es fundamental auditar el contraste de la inteligencia de imágenes y el comportamiento histórico de despliegue en estas divisiones, un elemento que los análisis periféricos siempre obvian. En iteraciones previas, el ejército israelí ejecutaba sus asaltos proyectando fuerza ostentosa, controlando visual y operativamente la totalidad de su radio de acción, sin requerir medidas de ocultamiento. En el presente táctico, la infantería se desplaza subrepticiamente, consciente de que la pérdida de la cobertura perimetral desencadena la ejecución robótica instantánea desde el cielo. Es esencial disecar esta degradación psicológica y de maniobra operativa que está afectando la capacidad de las fuerzas invasoras terrestres en el frente oriental, obligados a encajonarse en la orografía y desfiladeros, al constatar que, si rompen el nivel de invisibilidad geométrica, la aniquilación desde el espacio aéreo contiguo es absoluta. Las formaciones lo tienen interiorizado. La implementación de barreras forestales improvisadas y cortinas de captura civil sobre el equipo pesado demuestran un cálculo probabilístico donde perder apéndices operativos es preferible a la erradicación total del pelotón asaltado y la baja irreversible de soldados. Existe un deterioro psicológico de fuerza mayor, erosionando la base logística de esos destacamentos. El patrón de vuelo audita a un agresor no guiado por proximidad impulsiva o el mero bloqueo térmico aéreo de corto rango. Estos vectores emplean capacidad de merodeo, loitering, monitorean la cadena de objetivos, gestionan el campo visual y escogen con precisión quirúrgica el eslabón más desestabilizador, reconfigurando la pesadilla del Estado Mayor israelí de forma irreversible y permanente. Recomiendo máxima vigilancia sobre la evolución del vector libanés, pues está dinamitando los postulados de la guerra interestatal tradicional que Occidente creía dominar y nos obliga a deconstruir de raíz nuestra métrica para evaluar la verdadera proyección de poder militar moderno. Durante décadas, las academias del atlantismo evaluaban la fuerza disuasoria cuantificando tonelajes en botadura o exhibiendo cruceros balísticos masivos de despliegue imperialista. Flotas nucleares,
Sistemas furtivos de quinta generación y grupos de combate navales son ahora cuestionados gravemente por un enjambre de microvanguardia indetectable en radar y producido por menos de $500 la unidad básica. Como ejercicio táctico para ustedes, calculen la densidad de destrucción que podría concentrar una arquitectura descentralizada de 1000 de estas unidades guiadas por óptica, operando de manera coordinada. Contrasten esa versatilidad asimétrica contra la logística paralizante de operar y sostener un F-35 en zona de conflicto. El vector de fuerza favorece contundentemente a la simetría de bajo costo, aunque el argot estratégico moderno a menudo abusa de cierta nomenclatura tecnológica que rechazo por su excesiva comercialización analítica. Me veo forzado a ser categórico en este diagnóstico puntual y emplear un término adecuado. Presenciamos, a nivel microscópico, un ataque de naturaleza clínica y verdaderamente quirúrgica. La amputación de la conectividad táctica de este frente de batalla fue perfecta. El vector sobrevuela en fase de observación y prioriza el centro de gravedad logístico. No requiere de la destrucción de gran radio basada en alto tonelaje. Le basta con la detonación concisa en la arteria vital de comando de las tropas blindadas. Incluso logramos certificar la infiltración de una de estas unidades contra una red interceptora cúpula, produciendo un efecto cascada que inmoló sus propios misiles defensivos. Una reacción en cadena devastadora iniciada por una plataforma económica. El colapso en el cuadrante de Abad, que venimos confirmando desde el último parte táctico de las 24 horas, es una exposición de vulnerabilidad sistémica inmensa y apenas refleja un microcosmos de la superioridad asimétrica en el corredor del Líbano. Es mandatorio para todo analista de la geopolítica internacional monitorear esta mutación, puesto que el bloque regional que consolida Irán nos está dictando no solo una reorganización doctrinal militar asimétrica, sino también el desmantelamiento de las bases operacionales de las superpotencias a la vista del mundo. El colofón de este desastre operativo se resume en una red de alerta aérea inoperante. La ceguera espacial ha llevado a que los protocolos de contingencia civil se activen únicamente tras el impacto cinemático consumado. Ese es el oscuro y realista balance de situación que arroja el teatro de guerra hoy. Estimados miembros de la comunidad analítica global, agradezco profundamente la atención de todos aquellos sintonizados en este informe de inteligencia temprana. Valoramos inmensamente a nuestra audiencia en Latinoamérica, Europa y el resto de continentes que demandan un escrutinio geopolítico que evite la narrativa atlantista complaciente. Somos conscientes de la hostilidad algorítmica de estas plataformas hacia el análisis crítico y la constante censura en materia de coberturas asimétricas reales que erosionan a la cúpula tecnológica hegemónica. Esta supresión de contenido no es un secreto para nuestra red. El blindaje de nuestras transmisiones y nuestra supervivencia analítica reposa exclusivamente en la interacción estratégica de ustedes, apoyando, comentando y dinamizando nuestro ecosistema informativo de seguridad y defensa táctica. Pese a los cortes y las penalizaciones impuestas por los moderadores en diferido, nuestra voz analítica sigue expandiéndose, fracturando la cortina de humo corporativa militar de Israel y de todo Occidente. Mientras el monopolio de las corporaciones transnacionales extirpa estas humillaciones militares de su programación estelar, nosotros evidenciamos y documentamos en tiempo real la censura sistémica y la degradación de un modelo en declive operativo continuo. Analizamos no solo la dinámica en la franja libanesa, sino cómo las fuerzas oscuras de los cárteles o de entidades sancionadas reescriben también las reglas de armamento frente al poderío gubernamental en diferentes regiones del globo terrestre. Todo está interconectado bajo el mismo modelo que enfrenta plataformas extremadamente costosas ante la masiva rentabilidad de los drones y la fibra tecnológica. Sigan interactuando en nuestros tableros y compartiendo sus puntos analíticos con perspectiva crítica, porque es necesario que deconstruyamos estas alianzas ocultas que manipulan la guerra moderna. Suscríbanse ahora mismo a Ángulo Mundial y activen las notificaciones para que continuemos desarticulando el relato oficial. Seguiremos en nuestra misión de reportar el tablero del mundo, sin filtros ni concesiones operativas de ninguna índole, en los próximos resúmenes críticos a seguir en nuestras futuras entregas matutinas.